Y si están arrinconadas o arrinconados, siempre pueden gritar para pedir auxilio. Hola supermamás, mi nombre es Paola Marchena y soy psicóloga especialista en infancia y adolescencia. Y en este video voy a contarte cómo prevenir un posible abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. Si quieres enseñarle habilidades de autoprotección a tu hija o a tu hijo, hoy te voy a dar 5 tips para lograrlo. Y quédate hasta el final del video, porque en los últimos minutitos te voy a hacer un regalo muy especial para que puedas trabajar en este tema. Iniciemos y vamos con la recomendación número 1. Conversa con tu hijo, con tu hija, con naturalidad acerca de las partes privadas del cuerpo y nombrarlas correctamente. Pene, vagina, vulva, pezones. Sentirte cómoda mamá al hablar sobre estos temas es muy importante. Si usas las palabras correctas y tu hijo está enterado de a qué se refieren, puede ayudarle a hablar con claridad acerca de lo sucedido, en caso de que haya vivido un evento en el que haya estado expuesto al abuso sexual. Además, si usas nombres alternativos o hablas con pena sobre las partes privadas del cuerpo, le estás enseñando a tu hija, le estás dando el mensaje de que es un tema vergonzoso y que es mejor no hablar de eso. Tip número 2. Enseñale que algunas partes del cuerpo son privadas, sobre todo aquellas que tapa un traje de baño. Y también ayúdale a establecer límites. Nadie debe ni puede tocar sus partes privadas. No importa si se trata de un niño, de una niña o de un adulto. Nadie puede hacerlo, solo mamá, papá y un médico, siempre que mamá y papá estén presentes. Recomendación número 3. Decile a tu hija, a tu hijo, que los secretos sobre el cuerpo, que los secretos corporales no están bien. Tu hijo tiene que saber que no importa el secreto que le pidan guardar. Los secretos deben ser informados a los padres, sobre todo si otra persona le insiste en no comentárselos. En este punto es muy importante que le recordes a tu niña que no va a haber ninguna consecuencia, que no le vas a regañar, que no le vas a castigar si te comenta este secreto, y que no es cierto que algo malo pueda ocurrirle a él o a su familia si lo dice. Por el contrario, si te cuenta esos secretos, es una forma para detener lo que sea que esté sucediendo y para protegerle. Si te cuenta el secreto, decile que va a estar seguro, tanto él como vos que sos su mamá o su papá y su familia en general, porque abusadores amenazan y manipulan. Número 4. Con respecto a las partes privadas, tu niña tiene que saber que nadie puede ni debe tomar fotografías. Por cierto, con este tema de las fotos de las partes privadas, quiero contarte que muy pronto voy a estar subiendo en mi canal un video profundizando sobre el sexting y también profundizando sobre conductas de riesgo en las redes sociales e internet. Así que suscríbete a mi canal en la parte de abajo para que no te perdas ni este ni cualquier otro video. Paso número 5. Ante situaciones que le generen incomodidad, miedo o inseguridad, enseñémosle a decir no. Y hagámosle saber que si algo malo le está sucediendo, siempre pueden pedirle a la otra persona que pare. O pueden decir que van a ir al baño y aprovechar para buscar ayuda. Y si están arrinconadas o arrinconados, siempre pueden gritar para pedir auxilio. Finalmente, es importante y reitero que tu niño, tu niña sepa que estas recomendaciones aplican para todas las personas. No importa si se trata de su mejor amigo, de su tío, de su prima, de quien sea, Aplica para niños, niñas y adolescentes. En conclusión, habla con naturalidad acerca de la sexualidad y las partes del cuerpo. Recordá que abordar estos temas con tranquilidad es importante para que nuestros hijos desarrollen habilidades de autoprotección y para que también aborden temas de sexualidad con naturalidad. Si querés más recomendaciones acerca de cómo abordar este tema y tips muy válidos, pues te recomiendo que hagas clic en el enlace que está arriba, que es el primer video de la serie de sexualidad donde hablo justamente acerca de este tema. Qué hablar, qué no hablar, qué es atinado y qué es un error. Échale un vistazo. Enseñale a tu niño cuáles son las partes privadas del cuerpo. Recordá que son aquellas que cubre un traje de baño y hacerle saber que nadie las puede tocar, solo mamá,
papá o el médico si mamá y papá están presentes. Recordarle también a tu niño que él no debe ni puede tocar las partes de otras personas. Y hacerle saber que siempre puede decir que no, pedirle a la otra persona que pare y gritar para pedir ayuda. Y recordar que estas recomendaciones aplican para cualquier persona, tanto para niños, niñas, adolescentes o cualquier adulto. Y ahora quiero darte tu regalo, y es que en los comentarios de este video te he colocado un enlace, específicamente un enlace que da un cuento escrito por Belle Olid de nombre Estela grita muy fuerte. En esta historia a la protagonista se le enseña un secretito para que pueda defenderse de aquellas situaciones en las que no se sienta segura o en las que no le gustan. Es un recurso súper valioso para trabajar prevención del abuso sexual con nuestros niños y niñas. Aprovecha el regalo y gracias por quedarte al final. Y bueno, coméntame, ¿qué te pareció este video? ¿Lo consideras útil? Escribímelo por favor en los comentarios. En serio me encanta leer sus comentarios y con gusto te respondo. Y esto ha sido Ánimo con Paola, el mejor canal para aprender sobre crianza, maternidad, conducta y sexualidad, por supuesto. Le mando un abrazo enorme a todas las supermamás que me acompañan por todo el mundo. Chao. Si no has visto el video anterior de la serie, hace clic en este video. Y si quieres ver el próximo video, hace clic acá. Y te voy a enseñar qué hacer si descubrís a tu hijo masturbándose o a tu hija viendo pornografía. No sé si escuchas la campana. ¡Bájale a la tele un poquito, Pipo! Estoy sudando a mares. Objetivo cumplido.